Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM, la radio del cole de La Paloma. Abrochaos el cinturón que arrancamos. Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM. Hoy es un día muy importante para este cole, ya que contamos con la presencia de una escritora y periodista muy especial, Elvira Lindo. Buenos días. Ahora doy paso a mi compañero Nael. Buenos días, Nael. Hola, ¿qué tal? Hola. Voy a empezar con las preguntas. ¿Cuándo empezaste a escribir libros y qué te inspiró a hacerlo? Libros empecé como con 29 años, pero yo llevaba escribiendo desde los 9 años porque leí un libro que se llamaba Mujercitas, en el que había un personaje, era una chica joven, valiente, muy intrépida, muy audaz, a la que le gustaba escribir cuentos. Entonces fue una gran inspiración para mí. Entonces, a partir de los 9 años traté de escribir cuentos por mi cuenta, pero luego luego ya empecé a trabajar en la radio y finalmente me decidí a escribir el primer libro y eso fue todo. O sea, que es una afición que tengo desde muy pequeña. ¿Qué sentimiento provocaba en ti el hecho de ponerte a escribir? Bueno, era una sensación de que era algo que hacía yo sola en mi cuarto, me daba la sensación de ser mayor, me daba la sensación de ser independiente, de tomar mis propias decisiones, de que era algo secreto y eso me gustaba. En fin, creo que me daba una sensación de conseguir libertad. Eso creo que era la sensación más fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, Nael. Ahora te va a hacer unas preguntitas Gabriela. Buenos días, Gabriela. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela. En nuestras clases de lengua hemos estudiado tu biografía y nos parece una de las más interesantes. Por eso nos hace mucha ilusión hacerte estas preguntas. ¿Cuál te parece la novela más importante que has escrito? Pues yo creo que casi siempre lo que sucede es que a mí particularmente la que más me gusta es la última, porque es la que está más relacionada con cómo eres tú en el presente. Es igual que cuando vosotros miráis una foto vuestra y os veis de bebés, os parece que se trata de otra persona. Si veis una foto en el presente, sabéis que tenéis una identificación con esa persona que aparece en la imagen. Pues a mí me pasa igual. Me identifico sobre todo con la última novela que he escrito, la publiqué hace 3 años, se llamaba En la boca del lobo y probablemente esa es la novela que más me gusta de lo que he hecho. ¿Te inspiraste en alguien para escribir tu famosa novela Manolito Gafotas? Bueno, yo creo que todo aquel que ha hecho un libro en el que un niño es el que cuenta la historia, que es de lo que trata Manolito, Manolito está contado en primera persona, es decir, él es el personaje el que cuenta sus aventuras, ¿no? Entonces, creo que para hacer eso te tienes que basar, para sacar ese niño interior que todo adulto tiene, porque nunca se acaba de morir ese niño que fuiste, ¿no? Entonces, en mi caso está muy presente. Entonces, Manolito, la realidad es que tiene mucho que ver conmigo, con cómo yo me recuerdo cómo era, ¿no? Mis circunstancias eran diferentes, yo era una niña, no un niño, mi familia era diferente, ni tan siquiera era de ese barrio que aparece Manolito. Sin embargo, hay algo en el alma del personaje que se parece a ti. Y es ese algo lo que tú tienes que sacar, lo que tú tienes que tratar de... Con ese alma es con lo que tú construyes el personaje. Luego ya está todo lo que le coloques encima, las gafas, cómo viste, el colegio al que va, el barrio al que va, pero lo que está dentro de un personaje es lo que importa. Es decir, que a los personajes hay que construirlos de dentro a afuera, tienes que crearles una personalidad. Y la personalidad en ese aspecto era muy parecida a cómo yo me recordaba que era cuando era niña. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Gabriela. Seguimos con Ainhoa. Buenos días. Buenos días, soy Ainhoa y me gustaría hablar de géneros literarios, ya que lo estamos estudiando ahora. ¿En qué género literario escribes? Bueno, yo he escrito pues en varios, porque he escrito novelas,
ficción, novelas. He escrito también guiones, que no es exactamente un género literario, pero bueno, es contar una historia, pero contar una historia para que luego se reproduzca en imágenes, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, pero estás contando una historia. Escribo columnas en el periódico, eso es otra forma de escritura, es el género, es un género periodístico, pero también tratas de contar una pequeña historia en ese pequeño espacio que tienes, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, yo trato de contar historias allí donde puedo, ¿no? Si las escribo para el cine, pues tengo en cuenta que tiene que ser algo que se traduzca visualmente, ¿no? Pero si escribo una novela también me importa lo que veo. Yo necesito ver lo que estoy escribiendo, necesito imaginármelo muy claramente, ¿no? Entonces yo diría que me dedico a contar historias en el género, en el formato que quiera o que me dejen. ¿De pequeña tenías algún libro en específico que te gustase mucho? ¿Cuál es su género? De muy pequeña los cuentos, como todos los niños, ¿no? Y los cuentos ilustrados, creo que la ilustración es una forma de contar que es súper necesaria para los niños porque te dan otra profundidad a la prosa, ¿no? Y luego cuando empecé a ser adolescente, pues empecé a leer novelas, que en realidad es lo que más he leído, también poesía. Luego empecé a leer algo de teatro, porque empecé a ir al teatro de adolescente en Madrid y me empezó a gustar mucho. Entonces, pues bueno, leo lo que me va surgiendo, ahora leo también ensayo, leo lo que me va surgiendo, lo que me va interesando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Seguimos con Abel. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Las preguntas que te voy a hacer, ya que sabemos que has sido actriz, son si has participado en alguna película. Bueno, sí, claro, por eso he sido alguna vez actriz. Sí, empecé a escribir mi primer guión, lo empecé a escribir en una película que se rodó en 1996. Y a partir de ahí he escrito varios guiones. Eso ha sido mi forma de participar en el cine, aunque luego he aparecido con papeles pequeñitos en algunas películas, pero digamos que eso no era la participación más importante que yo tenía en el cine, sino los guiones. El escribir la historia para que luego se llevara la historia en una película, lo primero es la historia. Y luego a partir de ahí ya todo el mundo empieza a trabajar. Gracias. A ti. Mi otra pregunta es, ¿por qué dejaste tu carrera de periodismo? Pues porque yo creo que la culpa la tuvo el que empecé a trabajar en la radio. Bueno, la culpa. Empecé a trabajar en la radio, empecé a ganarme la vida en la radio y yo tenía la sensación de que era más interesante lo que estaba aprendiendo mientras trabajaba que esa carrera en particular, que podía haber acabado. Luego hice estudios de radio y televisión, ya muy específicos, pero fui aprendiendo según trabajaba, porque el periodismo es un oficio. Entonces, tal y como se daba la carrera de periodismo, entonces sentí que aprendía más trabajando. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Gracias, Abel. Cuando quieras, Lucía. Hola, soy Lucía y te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué te llevó a irte a Estados Unidos? Yo sé que ahora la gente muy joven acaba a lo mejor el instituto y luego se va a la universidad y tiene la oportunidad de vivir un tiempo fuera con un Erasmus, pero yo no tuve esa oportunidad. Cuando yo empecé a trabajar a los 19 años y no tuve esa oportunidad. Y cuando sí la tuve, ya pues casada y todo esto, y con hijos, pues de repente tuve la posibilidad de vivir un tiempo fuera y bueno, decidimos que era una buena experiencia y nos fuimos solo por 2 años y luego nos quedamos casi 10 yendo y viniendo a España, ¿no? Entonces,
Pues me enseñó muchas cosas. Me enseñó, bueno, aparte de otro idioma, otras costumbres, otra forma de entender la vida, otra cultura completamente diferente. Luego era en Nueva York, que era una ciudad muy diversa, mucho más que España, en cuestión de diversidad de religiones, de costumbres, de culturas. Era como si se diera un crisol allí de culturas de todo el mundo. Y eso me enseñó mucho a ser tolerante. España había sido un país mucho más cerrado. Entonces, España empezó a recibir inmigración hace relativamente poco tiempo y, sin embargo, Estados Unidos se ha construido gracias a la inmigración. Entonces, toda esa tolerancia me enseñó a mí mucho cuando estaba viviendo allí. Por eso me da mucha rabia lo que está pasando ahora en Estados Unidos, porque no es la ciudad, no es el mundo que yo conocí allí. ¿Y cuál es la razón por la que volviste? Bueno, porque empecé a intuir que el mundo estaba cambiando. Entonces quería volver a un mundo más seguro, donde aparte tenía mi familia, que era España, un mundo más conocido, más seguro, donde las relaciones humanas son más importantes. Necesité sentir el calor de mi país, ¿no? Y Estados Unidos estaba empezando a cambiar. Yo viví la primera incursión de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces me di cuenta de cómo estaba empezando a cambiar aquello y no quería vivirlo, prefería vivir en España. Muchas gracias. Perfecto, Lucía. Gracias. Sigue Sara. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué significa para ti tu libro titulado Noches sin dormir? Pues como os contaba ahora de Estados Unidos, es el diario que escribí el último invierno que estuve en Nueva York. El último invierno que pasé en Nueva York fue el invierno más frío desde que se tiene conocimiento, registro de las temperaturas. Entonces fue un invierno durísimo, de muchas temperaturas bajo cero, ventiscas, nieves, lluvias, hielo. Entonces yo quería, escribiendo ese libro a diario, contar lo que veía por la calle y las razones por las que amaba aquella ciudad, pero también las razones por las que quería irme. Entonces todos los días tomaba fotos de la gente por la calle sin que se dieran cuenta, tomaba fotos de sitios, de lugares, de gente muy extravagante que hay allí y todo eso, y contaba cuál había sido mi día a día. Y eso es la narración del último invierno. Y aparte yo tenía mucho insomnio en aquel momento y bueno, el título viene de ahí. ¿Nos recomendarías leer este libro? Sí. Tengo 2 libros sobre Nueva York que se llaman Lugares que no quiero compartir con nadie, que es como una broma porque luego en el libro se comparten todos, claro, y Noches sin dormir. Y son 2 libros que se siguen leyendo muchísimo y te dan una idea, yo creo, de la vida callejera en la ciudad. Gracias, Sara. Para continuar, Patricia. Buenos días. Buenos días, soy Patricia y voy a ir con las siguientes preguntas de hoy. De los libros que has escrito, ¿cuál es tu favorito? Es que no, eso no se puede decir porque todos han dependido de alguna etapa de tu vida, están relacionados con lo que estabas viviendo en ese momento. Generalmente, como decía antes, te sientes más identificada con el último, pero yo le tengo cariño a todos, no hay por qué elegir una cosa. ¿Y piensas que los niños de hoy en día no disfrutan tanto la lectura como cuando tú eras niña? Bueno, no tengo cifras para decir eso, ¿no? Yo lo que sí que creo es que cuando yo era niña había muchos menos estímulos. Entonces, naturalmente, el tener cierto sosiego, cierta tranquilidad en la vida, pues te permite concentrarte en una actividad como es la lectura, ¿no? Ahora creo que os hemos creado un mundo con muchísimos estímulos, entonces es muy fácil distraerse. Pero no pasa solo a los niños, nos pasa a los adultos también. Estamos continuamente con información que nos está entrando en la cabeza y distrayéndonos. Y eso nos lleva a no prestar verdadera atención a las cosas, ¿no?
Entonces realmente pienso que todo lo que tenga que ver con las pantallas nos ha creado una mente mucho menos propensa a la concentración. Eso lo notáis vosotros y lo notamos nosotros también. Entonces yo creo que habrá un momento en el futuro, y no creo que tarde muchísimo, en que los médicos de todo tipo, los médicos de medicina general, los psicólogos, etcétera, dirán que esas pantallas son perjudiciales para la salud en general porque nos hacen más distraídos, nos llevan a concentrarnos menos, nos llevan a tener una vida más sedentaria. Entonces dirán, como pasó con el tabaco, ¿no? Esto es perjudicial para la salud. Y llegará un momento, dentro de no mucho creo, que se dirá esto. Y de alguna manera los niños hay que protegerlos. Los mayores, digamos, somos responsables de nuestros actos, pero a los niños hay que protegerlos. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Para cambiar un poco de tema, damos paso a Víctor. Hola, soy Víctor. Y ya que sabemos que has participado en programas de radio, quería hacerte unas preguntas sobre ello. ¿Cuál ha sido el programa de radio más importante para ti en el que has participado? Bueno, pues tal vez en el que he participado, que he dirigido un programa que presenté en Radio 3, que es una emisora de Radio Nacional de España, que estaba dirigida a gente a una audiencia más joven, y lo pasé muy bien. Estuve 2 años presentando ese programa y fue para mí una experiencia. La radio es una de las cosas que más me han gustado en la vida, y aunque trabajaba mucho, me gustaba tanto que sentía que no estaba trabajando, sino haciendo algo que estaba en el lugar donde quería estar. ¿Qué es lo que más te gusta de ser locutora de radio? Bueno, yo creo que ya no soy locutora de radio porque no ejerzo como tal. ¿Qué me gustaba? Me gustaba el micrófono. Yo creo que te tiene que gustar el micrófono. Te tiene que gustar la música, porque sin música no hay radio. Y te tiene que gustar cómo suenan las cosas. Tienes que tener cierta sensibilidad para saber cómo suenan las cosas. Cómo suena la voz, cómo suena el habla de la gente, cómo suena la música, cómo suenan los sonidos de cualquier tipo, ¿no? Entonces tienes que ser muy consciente de eso. Tienes que tener el oído un poco desarrollado. Y eso es lo que más me gusta. Y lo que luego me ha servido para escribir. Porque cuando escribes también tienes que utilizar el oído para saber cómo habla la gente, de verdad. Muchas gracias. A ti. Gracias, Víctor. Seguimos con Julia. Hola, buenos días. Soy Julia y tengo otras 2 preguntas más. ¿Cuál era tu profesión soñada cuando eras niña? Uy, muchas. Yo creo que en todas había un deseo de comunicarse. Hubiera querido ser cantante, porque además fui niña de un coro, escritora también, médica en las misiones de países más pobres. O sea, yo creo que iba cambiando según la última película que había visto, según la última historia. Pero bueno, supongo que lo que al final quedó en mí fue el deseo de escribir y a eso me he dedicado. ¿Cuál fue la novela que más tiempo te tomó escribir? Pues ahora mismo no lo sé, pero vamos, más o menos todas las novelas he tardado en escribirlas como 1 año y medio, una cosa así. Vale, muchas gracias. Gracias, Julia. Por último, pero no menos importante, te presento a Emanuel. Buenos días. Hola, y te voy a hacer otras 2 preguntas más. ¿Cuál es tu novela más vendida? Uy, pues no, hay una de niños, que es Manolito, por supuesto, y una de adultos, que es A Corazón Abierto. Esas 2 son las 2 novelas más vendidas. ¿Cuál ha sido tu papel como actriz más relevante o que más trascendencia haya tenido? Bueno, Manuel, yo creo que no han tenido mucha trascendencia, ninguno, porque han sido papeles muy pequeñitos en el cine, pero eso sí, han sido muy cómicos. Y hay uno que está colgado en YouTube, que hago de una mujer que roba en el Corte Inglés, y os lo recomiendo porque es muy corto y muy gracioso, pero vamos, que no, de verdad, no he sido nada importante como actriz. ¿Cómo se llama ese corto?
Bueno, no es un corto, es una película. Se llama El cielo abierto, tuvo bastante éxito. Es una comedia bastante chula, a mí me gusta. Y yo salgo como una paciente de un psiquiatra que es cleptómana y se lleva la vajilla del Corte Inglés. Pues es muy gracioso, pero vamos, de verdad, que no tiene ninguna importancia. Vale, gracias. Gracias. Y hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias, Elvira, por haber estado hoy en nuestro programa de radio escolar Palomitas FM. Bueno, quiero deciros que las preguntas han sido muy jugosas, muy interesantes, que me han gustado muchísimo, que tenéis todos un futuro en la radio, que no dejéis de hacer radio, que es una cosa preciosa, que os va a enseñar muchísimo. Os mando un beso. Sois todos guapos y guapas, no sé cómo lo habéis conseguido. Así que os quiero ver a todos. A ver. Oye, que... ¡Adiós! Un beso muy grande.